esta visión por la obra de Dios. Él presentó dos necesidades ante esta iglesia. Amén. Queremos ayudarle y apoyarle. Primero, pidió oración por su esposa. Amén. Que Dios, ella está delicada de salud y necesita un toque especial físico de sanidad y de fuerza. Amén. Y vamos a orar por su esposa, por su ministerio, su linda congregación, todos los proyectos que tienen, las nuevas obras que están abriendo, su ministerio en la cárcel también, gloria a Dios, que él ministró y dijo que de ese ministerio han salido predicadores de la cárcel. Amén. Dios lo ha restaurado, los ha llamado y ahora están ministrando en la obra. Y también obviamente él necesita un 4x4. ¿Quién se compromete a orar por él? Y su esposa y su ministerio. ¿Y quién se compromete a darle un 4x4? Ahí está. Estoy hablando en serio. Gloria a Dios. Amén. Si alguien siente, amén, apoyarle al hermano con esa necesidad que tiene, amén, para llevar la palabra a lugares, amén, de limitado acceso. Medita en eso. Amén. Gloria a Dios. Habla con hermano Hopkins cuando él regrese. Gloria a Dios. Amén. Y él se encargará de hacerle llegar la bendición al hermano Deras. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15. Hermano, nuestro pastor está viajando. Está ministrando en el estado de California hoy. Amén. Bendeciendo una iglesia en California. Están celebrando su aniversario. Amén. De 20 años de la iglesia. También otras obras que han salido de esta iglesia. Y ore por él, que Dios le dé fuerza. Amén. Y que él bendice hoy. Amén. Esa iglesia con su ministerio. Gloria a Dios. Éxodo 15, verso 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Gloria a Dios. Quiero ministrar, hermanos, acerca de esta petición, amén, y esta promesa de Dios: sáname, Jehová. Sáname, Jehová. Gloria a Dios. Oremos juntos. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias por tu palabra. Ministra, Dios, ahora mismo a este pueblo. Pedimos, Señor, sanidad. Pedimos restauración y salvación, Dios, para nuestras vidas. Prepáranos, Señor, para avanzar. Pero avancemos, Señor, sanos. Avanzaremos, Señor, libres. Avanzaremos, Señor, con fuerza. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. El nombre compuesto de Jehová Rafa fue revelado primero aquí al pueblo de Israel. Este es el primer campamento después de salir de Egipto. Aquí las aguas amargas fueron hechos dulces por un árbol. Ellos salieron de la esclavitud, de la opresión de Egipto, y Dios los liberó con fuerza y con poder. Y aquí acamparon. Aquí ellos encontraron su primera prueba. Tuvieron que aprender a confiar en Dios. Amén.
Y aquí Dios reveló a ellos que Él era su sanador. Cuando fueron sanados, avanzaron a Elim. Amén. Un oasis con 12 pozos y 70 palmeras. Un lugar seguro con agua, sombra para reposar. Ellos estaban acampados en Mara. Cuando fueron sanados, salieron de la amargura a la bendición. El segundo campamento era un lugar de bendición y refrigerio. Movieron de Mara a Elim, de amargura a la bendición. Hermanos, si queremos avanzar en Dios, tenemos que salir, pero sanados. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener sanidad, tenemos que recobrar fuerzas. Amén. Dios tiene que prepararnos y sanarnos para poder avanzar. Muchas veces nos quedamos, hermanos, en Mara. Quedamos atascados, atrapados, amén, en cosas que nos han pasado. Amarguras, golpes, pecados, fracasos, cosas que nos han sucedido y en Mara quedamos, amén, sin ser sanados. Pero yo pido de parte de Dios y esta palabra hoy que podamos recibir una revelación, amén, una visión de que nuestro Dios es nuestro sanador, amén, y que podemos salir de la amargura a la bendición, amén. Podemos salir de ese campamento, hermanos, de derrota, ese campamento de amargura, ese campamento de atraso y avanzar con Dios a un lugar de bendición, a un lugar de refrigerio, a un lugar de victoria, amén. Tenemos que avanzar, hermanos, de Mara a Elim. Esto simboliza nuestra jornada de esclavitud también del pecado a la libertad de salvación. Somos sanados de la enfermedad del pecado y cambia nuestra vida a una vida abundante y de bendición. El árbol que Moisés encontró, tal vez eran ramas o era el tronco del árbol. Lo que él encontró, lo que Dios le mostró, y él tiró ese árbol a las aguas y se endulzaron. Igual en la palabra hay otro madero, gloria a Dios, hay otro árbol y es la cruz del Calvario. Esta es la paradoja bíblica más importante y es el retrato de Jesús sufriendo en la cruz. Aquí Dios manifestó su sabiduría y su poder. Él puso Jesús, amén, a cargar nuestros pecados, a cargar nuestra enfermedad. Él lo puso en la cruz para sufrir, pero estaba mostrando a través de su sufrimiento y de su muerte que Él podía sanar, amén, al pueblo de Dios, que Él podía liberarnos, amén, que Él podía levantarnos en fuerza y victoria a través del mensaje y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El mensaje de fe y esperamos que predicamos es sanidad física y espiritual. Y está declarado, hermanos, por las heridas de Jesús. El Dios de nuestros padres, dijo el apóstol, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando miremos a ese árbol, a ese madero, miremos sanidad. Primero, por ojos naturales vemos sufrimiento y derrota, pero la sabiduría y el poder de Dios es cuando tenemos una visión de lo que Jesús pasó, lo que Él aguantó, lo que Él sufrió por nosotros y salió victorioso, amén. Fue sepultado, pero el tercer día levantó con fuerza y con poder y victoria. Eso, hermanos, es una promesa para nuestra sanidad y nuestra victoria. Es un retrato vergonzoso, agonizante y cruel. El profeta dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Con esta promesa, hermanos, cuando Dios llega a tu vida, a ese momento de amargura, a ese momento de derrota, a ese momento de fracaso, cargado y esclavo el pecado, y ahí uno ve ese árbol, ese madero, esa cruz del Calvario. Hay un retrato, hermano, de sufrimiento y de castigo, pero ahí uno ve la sanidad y el poder de Dios en Jesús. Provoca en nosotros fe a decir: Dios, sáname, sáname, Jehová. Él es mi sanador. Las llagas de Jesús representan los pecados que agobian y atormentan nuestras vidas. El pecado, por cierto, causa dolor, angustia, derrota, destrucción y agonía. Las llagas representan las heridas en nuestro espíritu por traición, la malicia, las injusticias. Son las heridas recibidas de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él guerrea contra nosotros sin piedad para hurtar, matar y destruir, dijo Jesucristo. A eso vino, y en eso nos encontramos muchas veces, en las aguas de Mara, en ese lugar de amargura. Pero Dios no quiere sanarnos. Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar y llevarte a Elim, amén. Llevarte a un lugar de reposo, de sombra, de aguas dulces y de refrigerio. En su ministerio dice: cuando llegó la noche, Jesús, a él le trajeron muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestro mensaje es que hay sanidad y salvación en la cruz del Calvario. Cuando fuere levantado, dijo Jesús, cuando yo fuere levantado, atraerá a todos los hombres a mí. Amén. Cuando hay una revelación de la cruz del Calvario, ahí habrá, hermanos, la fe para proclamar y pedir sanidad en nuestras vidas. El apóstol dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El poder de la cruz. Amén. El poder de la sanidad, el poder del perdón, el poder de la justicia hecha por nosotros, el poder de la victoria, hermanos, el poder de la sanidad física, espiritual. Es la fe que tenemos y es el mensaje que predicamos. Hay sanidad en la cruz de Calvario. Hay sanidad cuando llega ese árbol a tu vida, cuando ese madero se planta y se echa en medio de tu amargura y de tu derrota. Ahí está el clamor de fe: sáname, Dios, sáname, Jehová. Nosotros somos reparados por Dios en comunión con Él, en la adoración, por el ministerio de la palabra, la confraternidad entre los hermanos. Pero hay un momento milagroso, hermanos, cuando preguntamos: ¿qué beberé? ¿Qué haré en este momento? ¿Qué habrá de mí ahora cuando estamos en ese lugar de amargura, junto a las aguas amargas? Ahí viene, hermanos, esa revelación y ese retrato de la cruz, donde vemos a Jesús sufriendo, pero juntamente con ese retrato también viene la promesa: Él se restaurará en 3 días, Él se levantará en fuerza y victoria. La muerte no lo pudo, hermanos, detener. La muerte no pudo mantenerle ahí sepultado. Él salió victorioso, capitán de mi salvación y Dios mi sanador.
Siento que Dios está aumentando nuestra fe. Dios está aumentando tu fe. Hay muchos lugares a veces escondidos en nuestras vidas donde hay amargura, donde hay cosas no sanadas, donde hay cosas que hemos dejado ahí sin dejar Dios tocar. Son lugares de amargura donde nos hemos quedado. Amén. Nos hemos quedado acampados en Mara. Pero Dios nos quiere sanar y llevarnos a Elim. Dijo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sentido, quebrado, golpeado y heridos, pero Dios nos quiere recoger y Él desea sanarnos. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré la débil. La vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Él volvió y la hizo otra vasija. Estas son las lecciones recibidas en la vida. En las batallas espirituales tienen que ser sanadas. Tenemos que ser recogidos, hermanos, y llevados a un lugar seguro, un lugar de bendición, un lugar donde podemos recuperarnos, un lugar de refrigerio. Es la voluntad de Dios de levantarte y recogerte y sanarte. Déjate ser sanado. Que entre en tu alma ahora mismo la fe de proclamar: sáname, Jehová. Le preguntaron a él: ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este es el plan de Dios. Amén. Mi papá me contaba de algunas de sus experiencias en la guerra en Vietnam. Él decía que ellos se encontraron con la guerrilla, lo que se llamaba la guerra, el estilo de la guerrilla. Ellos pusieron muchas trampas pequeñas por todos las trochas y los caminos y lugares donde iban caminando los soldados. Y el deseo no era tanto matar, sino herir. Porque ellos sabían que si tenían que cargar y atender un soldado herido, amén, los iba a detener más que tal vez llevar los muertos a otro lado. Así es el enemigo. Él pone trampas y cosas en nuestras vidas y experiencias y circunstancias que nos dejan heridos. Amén. Nos dejan cojos, hermanos. Nos dejan sentidos. Y en ese momento necesitamos tener la fe y permitir a Dios llegar y recogernos y sanarnos y llevarnos, amén, de Mara a Elim, a sanarnos y llevarnos a un oasis espiritual donde podemos recobrar fuerzas, donde podemos recuperar fuerzas, donde podemos tener un tiempo de reposo y refrigerio en Dios. Ahí sale un clamor de mí a veces: Dios, yo quiero ser sanado. Quiero ser sanado. Reconozco que hay lugares en mi vida que necesitan atención de Dios. Hay cosas que necesitan ser sanadas en mi vida. Vemos aquí este retrato, hermanos, en las llagas, amén, y las experiencias de Jesucristo. Son experiencias a las cuales hemos pasado y Él las pasó en su pasión. Comenzando en Getsemaní, dice: estando en agonía, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La ciencia ha comprobado que bajo una tensión, una aflicción, una angustia fuerte, las pequeñas glándulas, amén, sudoríparas pueden, cuando el capilario rompe debajo de la piel, ahí transfiere o pasa la sangre a la glándula, amén, y ahí pasa juntamente con el sudor la sangre.
Esta fue la primera experiencia de Jesús bajo la carga del pecado, bajo la carga, amén, de su misión de morir por nuestros pecados. Hemos sentido esta misma presión a veces, hermanos, junto a las aguas amargas, acampados en un lugar, amén, de derrota o de miseria o de fracaso. Y hemos, hermanos, sentido la aflicción y la angustia de nuestras almas. Pero a eso fue Jesús, amén, para ser nuestro sanador. A eso era su misión, a sufrir por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la sanidad. Había llagas también en el juicio. Son llagas emocionales y físicos. Le azotaron, descubrieron su espalda con un azote de tiras de cuero, incrustado con filosos cerrados pedazos de plomo y hueso que desgarraron la piel. Los músculos, los demás tejidos de su espalda, los latigazos tras latigazo, amén. Abría, amén, su espalda y quedó sangriento y herido. Escupieron sobre su cuerpo para denigrarle y menospreciarle. Le golpearon en la cara y cabeza, seguramente dejando, amén, moretones ahí en su cabeza y en su cara. También venía la burla, amén. Ellos vieron y le mofaron pensando, este judío, amén, sujeto a Roma, es sujeto al César y él pretende ser un rey. Gloria a Dios. Le hicieron un hazme reír. Le arrojaron un manto sobre sus hombros, le pusieron una caña en la mano por cetro y ahí comenzaron a burlarle que él era el rey de los judíos. Gloria a Dios. Hemos sentido burla por el enemigo, amén. El enemigo nos ha dicho, ahí te quedas, gloria a Dios. Estás acampado en Mara, ahí te quedas derrotado y caído. Pero yo digo, no, no, no. Jehová es mi sanador. Jehová me sanará. Él me recogerá, Él me levantará, Él me llevará de Mara a Elim. Vemos las llagas en camino hacia Gólgota. Él llevaba la pesada cruz, fue atada sobre sus hombros. Ahí estaba el Cristo condenado entre dos malhechores, yendo por lo que conocemos ahora como la vía dolorosa. Debajo ahí del esfuerzo, del peso, tropezó y cayó clavándosele en el tosco madero en la piel lacerada, sus músculos y sus hombros. Trata de levantarse, pero los músculos humanos habían sido llevados más allá de su tolerancia. Y ahí llamaron a uno que se llamaba Simón de Cirene, que le ayudó a cargar su cruz. Vemos también las llagas en la crucifixión. Eran 5 heridas punzantes hechas en su cuerpo. Una herida punzante hecha por un clavo en cada una de sus manos. Una herida punzante hecha por un clavo en cada uno de sus pies. Y una herida punzante hecha por una lanza al penetrar su costado. Todas estas heridas, todo esto, este abuso, Él sufrió por nosotros. Era un retrato, hermanos, de muerte y sufrimiento. Pero con esto Dios estaba diciendo, Él sufrió para que ustedes tuvieran sanidad. Él sufrió y venció la muerte y venció el pecado y venció, amén, la sepultura, para poder darnos a nosotros vida y fuerza y sanidad. Sáname, sáname, Dios. Pablo dijo, si vemos la cruz por los ojos humanos, si vemos a la cruz o prediquemos la cruz con sabiduría humana, entonces en vano es. De ningún efecto es la cruz si la vemos nomás de ojos naturales. Si enfoquemos nomás en el sufrimiento, en la burla, en el rechazo, en el abuso, en la injusticia.
lo cual todos hemos pasado y hemos sufrido, pero no podemos enfocar en eso. Él dijo, el mensaje de la cruz no es la injusticia, no es el sufrimiento, no es el abuso. El mensaje de la cruz es sanidad, es sanidad, es sanidad. Es el mensaje de la cruz. Vemos en la cruz ya colgado la lucha por levantarse sobre los clavos ahí, subiendo su cuerpo hacia arriba por si no sentía un sentir de ahogo, de asfixia. Ahí no podía respirar bien colgado sobre sus brazos. Con las pocas fuerzas que tenía, ellos subían, los que eran crucificados, ellos se empujaban hacia arriba para evitar el tormento de la asfixia, del ahogo que sentían, la agonía, los clavos desgarrando la piel, los nervios, todo lo que sentía en ese momento en forma espasmódica. Jesús podía elevarse hacia arriba para exhalar, inhalar oxígeno para vivir un pocos minutos más. Tal vez hemos sentido esto en la vida, hermanos, como si estuviéramos ahogando, asfixiando por la presión, por el pecado, por la circunstancia en la cual nos encontremos. Pero ahí tenemos que tener la fe y el deseo y apoyarnos en la promesa de Dios, a poder proclamar, sáname Jehová, sáname Jehová. Fue en una de estas donde él empujaba y hacia arriba que proclamaba 7 cosas en la cruz. A los romanos soldados jugándose su manto de una sola pieza, a los dados, él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. La primera declaración era una declaración de perdón. La segunda, al malhechor penitente, al criminal a su lado, quien reconoció que la unción de Dios estaba sobre él. Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te puedo llevar a un mejor lugar. Gloria a Dios. Esta es la promesa de Dios. Yo no sé dónde estás acampado o dónde te encuentras, pero ese lugar de amargura, de derrota, tú puedes salir sanado hoy y Dios te puede llevar a Lima. Dios te puede llevar a un lugar de sanidad y de refugio si crees en Él. La tercera cosa que dijo mirando a su madre, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Luego, vuelto hacia el aterrorizado adolescente Juan, traspasado de dolor, el amado apóstol Juan dijo, he ahí tu madre. El cuarto clamor es el comienzo del Salmo 22, donde clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez te has sentido desamparado, abandonado por Dios, como si Dios no ve? Como si Dios no se ha dado cuenta de dónde estás. Como si Dios no se ha dado cuenta de lo que estás pasando. Pero en ese momento tú verás el árbol, tú verás el madero, tú verás el retrato de sufrimiento y muerte de la cruz del Calvario. Y podrás decir, Dios, tú eres mi sanador. Sáname, Dios, y llévame de aquí a otro lugar. Sáname, Dios, yo quiero avanzar. Yo quiero tener refrigerio y reposo para mi alma. Hemos escuchado el final, dice la palabra que ellos, como un acto de misericordia, llegaban a los que estaban siendo crucificados y quebraban sus piernas. Según la profecía, no iba a quebrar ninguno de sus huesos. Entonces ahí, para estar seguros que estaba muerto, ellos le metieron una lanza entre sus costillas. Ahí llegó y penetró el pericardio, amén, de su corazón. Dice, inmediatamente brotaron sangre y agua. Esa agua viva y fresca
esa agua de los pozos, amén, refrescante de la salvación. Ahí sale agua para refrescar tu vida, agua para calmar tu sed y sangre para perdonar tus pecados. Ahí digo, aquí está fluyendo sangre y agua. Aquí está agua dulce de la salvación y la sangre preciosa para perdonar los pecados. Ahí está, hermanos, la fe para proclamar: sáname, Dios, sáname. Se puede comprobar que Jesús no murió de la asfixia, Él murió de un corazón roto. Murió de un corazón roto. El profeta dijo: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Todo esto sintió Jesús, todo esto pasó por Él. Él se identifica, hermanos, con cada fracaso. Él se identifica con cada cosa que nos ha pasado. Él se identifica con cada golpe, con cada injusticia, con cada debilidad, con cada cosa que se encuentra en nuestra vida. Él estuvo allí en el madero. Por eso ese madero puede estar ahí en sus aguas amargas y las endulzarán. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es hora, hermanos, de salir de Mara. Es hora de ser sanados. Es hora de dejarte ser sanado y recogido por Dios y llevado a un lugar de refrigerio y de bendición. No te quedes más en Mara. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Recoge a tu hermano, ore por él, levántelo con misericordia y llévale a un lugar de descanso y de reposo. La oración eficaz del justo puede mucho. Hubo un intercambio en la cruz del Calvario. El testimonio es: el madero es el remedio para amargura. Jesús fue castigado y yo fui perdonado. Jesús fue herido y yo fui sanado. Jesús fue hecho pecado y yo fui hecho justo. Jesús probó la muerte y me dio vida. Jesús fue hecho maldición y yo fui bendecido. Jesús fue hecho pobre y yo recibí abundancia. Jesús soportó mi vergüenza y me dio gloria. Jesús soportó mi rechazo y me hizo acepto a Dios. Jesús fue cortado por muerte y me dio vida eterna. Mi viejo hombre murió con Jesús y fue hecho un nuevo hombre, una nueva criatura, sano y salvo y fuerte y victorioso por aquel madero. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies en esta hora. Y Dios, que levantó al Señor,
también a nosotros nos levantará con su poder. A Dios, quien levantó al Señor, nos levantará con poder. Jeremías clamó: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías invocó el nombre compuesto de Jehová Rafa. Dios es mi sanador. En ese momento de dolor y desesperación, él clamó por sanidad. De Mara a Elín, de amargura a bendición. Invoca el nombre de tu príncipe y salvador, Jehová Rafa. Dios sana. Dios sana. Dios sana. Dios sana. Clamo con fe y confianza: sáname. Sáname, Dios. Levántame y llévame a un lugar de reposo y de bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien aquí está acampado en Mara. Tal vez tu matrimonio está acampado en Mara. Algo entre tú y tus hijos te quedaste en Mara. Algo en tu vida personal. Una frustración, una injusticia. Y te quedaste en Mara. Estás acampado ahí. Con esas preguntas y dudas y derrota. No te quedes en Mara. Déjate ser sanado. Deje que el árbol, el madero, que la cruz sea la visión y la revelación en tu vida ahora para poder proclamar sanidad. Sáname, Dios. Tú eres mi sanador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te quedes en Mara. No te quedes en Mara. El árbol puede estar en tu vida. El madero puede endulzar las aguas amargas en tu vida. Esa circunstancia, esa situación, ese fracaso, ese golpe, esa injusticia, no te quedes ahí. Déjate ser sanado y levántate y sigue adelante. Salga de la amargura y llega a la bendición. Salga de la derrota, entra a la victoria. Salga del quebrantamiento, llega a la sanidad entera. Comienza a orar, comienza a mirar. Comienza a proclamar sanidad. Clama sanidad. Sáname, Dios. Sáname, Dios. Recógeme, levántame, llévame a un lugar de seguro, un lugar de reposo, un lugar de refrigerio. En el nombre de Jesús. Eso es. Clama, clama, clama sanidad. No te quedes más en las aguas amargas. Haz derribar lo que oh, restáurame, Dios. Restáurame, Dios. Una historia diferente en mí. Forma
todo sea nuevo y venga de oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame.